tierra del sol para recibir un reino y pronto volver. Un buen hombre vino a la tierra del sol para recibir un reino y pronto volver. Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En esta oportunidad tocaremos el tema la restauración del pueblo sacerdotal. Al restablecerse el pueblo de Israel, al restaurarse, tenía que establecerse el pueblo sacerdotal. Como indica en 2 de Crónicas capítulo 15, versículo 3, que muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios, sin sacerdote, sin enseñador y sin ley, pero en el final de los tiempos sería manifiesto. Escuchemos la lectura 2 de Crónicas 15, 3. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios. Quiere decir que el pueblo de Israel ha estado sin conocer a Dios, pero llegado el tiempo en que Dios tenía que restaurar a su pueblo de Israel, conocieron a su Dios. Y sin sacerdote, y sin enseñador y sin ley. 4 cosas muy fundamentales: tener a un verdadero Dios y un sacerdote, y sin enseñador y sin ley. Este pueblo de Israel, por medio de la muerte de Cristo, llegamos a ser parte de esto. Efesios capítulo 2, versículos 12. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. Y que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De tal manera que un tiempo hemos vivido lejos de Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza. Pero en el final de los tiempos, por medio de Cristo, los israelitas volverían y habría sacerdotes. Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. Que por muchos días ha estado el pueblo de Israel sin epol, sin teraprín, sin los ornamentos del santuario, pero en el final de los tiempos volverían y buscarían a Jehová su Dios. Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe. La palabra príncipe quiere decir sin sacerdote, sin sacrificio, sin hacer las ofrendas, sin estatuas y sin epol y sin teraprín, son ornamentos del santuario. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová y a su David, a David su rey, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. De tal manera que el pueblo de Israel tenía que ser restaurado en el último de los tiempos. Para esto sería restaurado todas las cosas. Hechos 3, 21. Hechos capítulo 3, versículos 21. Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. De tal manera que tenía que ver el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tenía que restaurarse así como antes fue el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel sería restaurado por un pueblo sacerdotal de los gentiles. Hechos capítulo 15, versículo 14, 15, 16 y 17. Hechos capítulo 15, versículo 14, 15, 16, 17. 14. Simón ha contado como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De tal manera que el pueblo de Israel espiritual sería restaurado de los gentiles, de aquellos que no tenían parte en este ministerio. Pero sin embargo es el propósito grande de nuestro Creador, de restaurar un pueblo de los gentiles. 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, que decir es el fiel cumplimiento de lo que los profetas hablaron.
Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Dios tenía que volver a restaurar la habitación de David, así como fue antes. Repararía sus ruinas que estaba en decadencia, volvería a levantarse, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Dios tenía que restaurar con el propósito de que todo el mundo busque a Dios, y los gentiles, quienes esperan en nombre del Señor, que hace todas estas cosas, de tal manera que es el plan divino de nuestro Creador, de llamarnos de todo el mundo un pueblo. De esta restauración Jesús habló, que tiene que levantarse un restaurador que sea sacerdote, así como Elías. San Mateo 17:11. San Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Jesús habló también, así como los profetas hablaron de la restauración, que Elías tiene que venir primero. ¿Por qué Elías? Porque Elías fue sacerdote, profeta, por el cual se mostró los prodigios, milagros. Asimismo, en estos tiempos, el restaurador tiene que ser sacerdote. Este sacerdocio que alcanzó Jesús, el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Por ello Jesús está a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Por ello Dios tenía que restaurar Elías. Elías quiere decir fue sacerdote y profeta. Esto tiene que mostrarse. San Lucas 1:17. Jesús habló de que vendría Elías, y Elías será delante de él. Por esto dice San Lucas 1:17, porque él irá delante de él, delante del Señor va a aparejar un camino con el espíritu y virtud de Elías. Quiere decir que va a mostrarse la virtud de Elías. Elías fue profeta, Elías fue sacerdote que ofreció frente a los profetas de Baal. Entonces esto tiene que mostrarse en estos tiempos, que el restaurador tiene que ser un sacerdote establecido por Dios en la tierra, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Quiere decir que para el mundo, para poder hacerles entender como Dios manda, para aparejar al Señor un pueblo apercibido, para preparar al pueblo que ha de esperar la segunda venida de Jesús. De este gran sacerdote también habló el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 15, versículos 12 y versículo 16. Romanos 15, 12. No nos olvidemos que Jesús mencionó que tiene que venir Elías a restituir todas las cosas, a restaurar, a poner en orden como Dios manda. Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Jesé. Jesé fue padre de David. De esta estirpe ha quedado un remanente de Israel en los gentiles, el que se levantará a regir los gentiles. Entonces, a instruir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Del pueblo pagano, de gente idólatra, gente que no conocían, Dios tiene que levantar. Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. De tal manera que el Señor establecería un ministro de Jesucristo a los gentiles, para que Él ministre el Evangelio, administre y enseñe como Dios manda. Y para que la ofrenda de los gentiles, o sea, el sacerdote que tenía que ofrecer de los gentiles, sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. De esto también habla Juan el teólogo en Apocalipsis 12:5. Libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Ella parió un hijo, varón. El restaurador tenía que ser varón, de la iglesia, de los gentiles.
el cual había de regir a las gentes. Cuando habla de gente se refiere a gentiles, gente que no conocían a Dios. Con vara de hierro, quiere decir con una corrección aplomada tenía que ser la enseñanza como Dios manda. Y su hijo fue arrebatado para con Dios a su trono. Quiere decir que Dios tenía que arrebatar a este personaje para que nos traiga una enseñanza correcta. Porque Jesús, repito, está haciendo en el cielo a la diestra del Padre como sumo pontífice. Por lo tanto, era necesario en la tierra establecer un pueblo sacerdotal. Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En el cielo Jesús está como sumo pontífice, quiere decir el rey de los sacerdotes. Si Jesús está en el cielo, ¿cómo puede decir Jesús que terminen los holocaustos? Nos preguntamos y preguntamos a toda la audiencia, si hay un pastor en iglesia, ¿podrá decir yo ya soy pastor, ya no haya ya feligresía? Lo contrario, el pastor tiene que reunir. Así tan igual es Jesús, sumo sacerdote, no puede decir que termine el holocausto, sino que al contrario, tiene que fomentar. Para eso se restaura Elías, o sea, un profeta y sacerdote en la tierra, porque Jesús está a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Este sumo sacerdote que es Jesús a la diestra del Padre, es como decir un ministro de economía. ¿Podría decir yo ya soy ministro de economía, ya no haya contribuciones? Bajo en ningún punto. Lo contrario, su deber es reunir y captar economía. Así tan igual es Jesús, está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote tiene obligación de fomentar más sacerdotes. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran pontífice, ¿quién es el pontífice? Jesús. Alcanzó la jerarquía de Melquisedec, derogando así el sacerdocio levítico araónico. Jesús es sumo pontífice por orden de Melquisedec, es decir, rey y sacerdote, que penetró los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, de tal manera que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sacerdotal que haga ofrendas a Dios, porque Jesús es el sumo pontífice. 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay un sacerdote en el cielo que es Jesús, y como sacerdote no puede decir que termine las ofrendas. Y este sacerdote, este pontífice, tenía que establecerse en la tierra. Zacarías capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. Zacarías 6:12. Y les hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, quiere decir renuevo, brote, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. De todas maneras, Dios tenía que permitir que sea levantado un renuevo, edificaría el templo de Dios, el templo y su altar. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria, quiere decir el Espíritu Santo. Se sentará y dominará en su trono, quiere decir será rey y sacerdote. Y será sacerdote en su solio, consejo de paz entre ambos a dos. Esto es lo que indica la Escritura. Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. Conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. El mundo sabrá de este enviado, de este gran sacerdote, de este gran brote. Y será esto si oyeres obedientemente la voz de Jehová nuestro Dios. También observemos en Hebreos capítulo 3, versículos 1. Escucha, Hebreos 3:1.
Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. De tal manera que van a haber muchas personas que van a ser levantados con esta vocación, con este llamado de ser partícipes, pontífices y sacerdotes. También nos muestra en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9, que Cristo establece, como Él está a la diestra del Padre sentado como sumo pontífice entre los hombres, para tomar un pueblo espiritual y un sacerdocio santo. 1 de Pedro 2, 5 y 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así como Jesucristo está en el cielo sumo pontífice, Cristo establece en la tierra un pueblo sacerdotal para ofrecer ofrendas en lo que a Dios toca. Por ello que las ofrendas, mucha gente piden para Dios y se quedan en sus bolsillos. Esto no es correcto. Tienen que ser dados para Dios directamente. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, quiere decir del reino sacerdotal, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a una luz admirable. Dios nos levantó y nos adquirió por medio de Cristo, muriendo en la cruz, para llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Para hacer esto, necesarios oír y ejecutar. Éxodo 19, versículos 5 y 6, que es necesario para ser parte y participante de este pueblo. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, quien presta atención y guarda el pacto que Dios llega a entender, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quien presta oído, quien pone en práctica, será pueblo del Señor. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. El reino de Dios tiene que ser pueblo sacerdotal, así como en el tiempo de Samuel. Samuel era sacerdote y el rey era Saúl. Así como en distintos tiempos el reino de Dios fue sacerdotal. Gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De tal manera, cuando alguien presta atención, llega a cumplir con Dios, llega a ser parte de este pueblo, reino sacerdotal. Jeremías capítulo 33, versículo 15 y versículo 18. Que Dios mismo levantaría un pueblo para ofrecer en lo que a Dios toca. Oración del pueblo del Señor. Jeremías 33, versículos 15. En aquellos días, habla para el futuro, y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando esto acontezca, habrá conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras en la tierra, y habrá justicia. 18. Y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocaustos y encienda presentes, y que haga sacrificio todos los días en los días señalados. También observemos 2 de Crónicas capítulo 2, versículos 4. Tenía que reedificarse el templo de Dios para hacer ofrendas como pueblo sacerdotal a mañana, tarde, en los sábados, nuevas lunas y festividades por pacto perpetuo. 2 de Crónicas capítulo 2, versículos 4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. En este final de los tiempos daría su cumplimiento de esta profecía, que tenía que edificarse casa al nombre de Dios para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de Él,
y para la colocación continua de los panes de la proposición, para holocausto a mañana y tarde, en los sábados, nuevas lunas, festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Estas ordenanzas tenían que establecerse cuando se restaure el pueblo sacerdotal por pacto perpetuo. Números 25:13. Números 25:13. Y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, quiere decir para siempre. Por eso cuando Jesús vino, alcanzó este sacerdocio perpetuo como sacerdote según la orden de Melquisedec, porque Melquisedec, siendo sacerdote, hizo el holocausto, por lo tanto es un sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celos su Dios, y hizo expiación por los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Este pueblo sacerdotal quería los holocaustos en el día señalado, sábado, nuevas lunas y fiestas, se establecería en la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, quiere decir el reino sacerdotal, y reinaremos sobre la tierra. Este pueblo sacerdotal tiene que establecerse en la tierra. Por esto dice en Hebreos 5:1, todo sacerdote levantado entre los hombres o establecido o restaurado entre la humanidad es para que ofrezcan lo que a Dios toca. Hebreos capítulo 5 versículos 1. Hebreos 5:1. Porque todo pontífice tomado entre los hombres, quiere decir Dios, Jesús como sumo pontífice tiene que tomar entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes sacrificios por los pecados. De tal manera tenía que levantarse entre los hombres un sacerdote. Hebreos 7:28, libro de Hebreos capítulo 7 versículo 28. Porque la ley del nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto que Dios daría a su pueblo Israel. Eso dice 8:10 y 10:16 de Hebreos. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. De tal manera que estamos en el nuevo pacto. Por ello el pueblo de Israel está haciendo, porque la ley establece sacerdotes entre los hombres humanos. A esto dijo el profeta Isaías: en aquel tiempo habrá altar para Jehová y ofrecerán. Isaías 19, capítulo 19, versículos 19 y 21. Isaías capítulo 19, versículos 19 y 21. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. De Egipto quiere decir del pecado de los gentiles y del trofeo de Jehová junto a su término. En el tiempo determinado tenía que levantarse. 21. Jehová será conocido de Egipto, quiere decir de las personas gentiles que vivían en el pecado sería conocido. Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Esto es lo que se está dando fiel cumplimiento a la Escritura. Libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Juan el teólogo dice en Apocalipsis 1:6: y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y su Padre, y a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Dios ha hecho un pueblo sacerdotal al pueblo de Israel para hacer las ofrendas en lo que a Dios le toca. Por ello el pueblo de Israel en estos tiempos estamos nuevamente abocados a cumplir con el propósito de Dios en la restauración del pueblo sacerdotal. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Este pueblo sacerdotal reinará con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos,
Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes van a reinar en 1000 años? Solamente el pueblo sacerdotal establecido conforme a los tiempos. Van a reinar y van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, van a gobernar durante 1000 años. Ellos tendrán opción a pasar al milenio, la edad mesiánica, donde Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. Hemos visto pues claramente a través de las Escrituras sobre la restauración del pueblo sacerdotal. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.